Ah, capítulo 12, verso 9, hermanos, en adelante. Me da un amén cuando lo tenga. Amén. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios, una vez más invocamos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu favor inmerecido. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor, y que tú hables a través, Señor, aleluya, de, ah, de mis palabras a la iglesia, Señor, y que sea tu verdad, y que sea tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándonos, Señor, aleluya, esa ciencia que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y gracias. Hermanos, ocupen sus lugares. El día de ayer recibí la llamada de un hermano que nos ayudaba aquí a presidir. Esa familia decidió retirarse. Ah, este, y pues nada más les avisamos. Lamentablemente a veces en las directivas, pues a veces hay fricciones y eso. Yo siempre recomiendo, hermanos, que ¿cómo se llama? Que nos soportemos, hermanos. A veces yo soy un poco insoportable, pero soporten. Soporten, hermano. Mire, le quiero leer porque creo que a veces yo leo y a veces no se me entiende. Pero yo quiero leerle, hermano. Nosotros tenemos, el año pasado, hice un manual para la iglesia local, hermanos. Es nuestro plan de trabajo. Y para evitar ciertas cosas, hermano, yo lo hice, pero hoy, hermanos, como principio de año se lo quiero leer para recordarlo. Algunos de ustedes lo tienen. Y si no lo tienen, hermanos, por favor pídamelo, yo se lo regalo. Pero yo quiero que ese manual usted lo tenga. No es un chiste, hermano. Ahí está el plan de trabajo, la función mía y la función suya. Amén. Como congregación y los que están encargados de alguna directiva, hermano, ahí está el funcionamiento de cada uno. Si usted tiene alguna duda, hermano, venga y yo le explico. Amén. Pero en el capítulo 3 de ese libro, de ese guía, dice funciones del pastor. Corresponde la enseñanza al pastor, la instrucción, la amonestación y la corrección conforme a la palabra de Dios. Y luego dice: ningún ministro licenciado, ningún diácono licenciado, ningún líder general o departamental tiene la facultad para amonestar, para corregir o para disciplinar a ningún miembro activo de la iglesia o simpatizante o visitante. Cualquier situación debe ser informada al pastor de inmediato. Número 1, vigila que las cuotas nacionales y regionales estén al día.
Guarda todos los documentos de la iglesia. Ese es mi trabajo. Mantiene los registros de bautismos, matrimonio, defunciones y presentación de niños. Lleva los libros de contabilidad de fondos locales de toda la congregación. Los tesoreros, hermanos. Yo sé que no se los pedimos, pero si para la próxima semana me pueden traer la tesorería, amén, de los departamentos. Era de que la hubieran traído hoy para entregarse a los nuevos directivos, pero la siguiente semana los esperamos que nos traigan todos los fondos que tienen los departamentos. Hermanos, y les pido que por lo menos cada 3 meses, si no cada mes, me den un reporte los tesoreros, por favor, de los departamentos. El año pasado estuve batallando un poquito con eso. Vela que las ofrendas, los diezmos se recojan debidamente. Vela que cada departamento esté debidamente organizado y trabajando en orden. Ayuda a las familias a vivir su vida piadosa y cristianamente. Siempre, aquí puse algo importante, siempre y cuando el hermano o la hermana lo permita. Porque hay veces que los hermanos no lo permiten. Amén. Para que no diga usted, es que es el deber del pastor. No, hermano. Yo creo que esta iglesia necesita ser un poquito responsable en eso. Usted tiene una responsabilidad. No me eche su responsabilidad a mí. Amén. Siempre y cuando se le permita. El pastor local solo es para aquellos que son miembros de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia es necesario pertenecer como tal y ser fiel al Señor y a la congregación. Amén. Cuando un hermano se traslada a otra congregación, automáticamente el pastor local se desliga de cualquier responsabilidad con el hermano que se despide. Todo hermano que decida moverse de congregación deberá avisar con tiempo suficiente al pastor para hacer los cambios necesarios, y se le proporcionará una carta de recomendación cuando esto no se cumpla así. El pastor no tendrá la responsabilidad de dar carta de buen testimonio a dicho hermano por su falta de seriedad, aquel que no avise cuando se mueve. Amén. Entonces es una falta de respeto para la iglesia, para Dios y para mí, que un hermano se vaya simplemente sin avisar y que no se nos diga, que no se nos avise que se está trasladando. Amén. A tal hermano no le podremos dar nosotros carta de recomendación. Cuando un hermano lo recibimos nosotros, hermanos, regularmente, él tiene que hablar conmigo y evaluar qué es la necesidad que tiene. Amén. De ahí, hermanos, vemos si lo ponemos a funcionar o si, hermano, lo recibimos como visita y ahí lo mantenemos. Pero si trae una carta de recomendación, por ejemplo, el hermano Díaz, hace años cuando lo recibimos, el obispo que lo recomendó habló conmigo, me llevó con él, me presentó con él y el hermano automáticamente aquí entró a servir, porque él traía una carta de recomendación. Amén. Entonces, nosotros estamos en toda disponibilidad siempre y cuando el hermano sea serio con nosotros. Si nos falta el respeto haciendo eso, hermano, no podemos hacer nada por él. Aquellos visitantes o simpatizantes se les brindará ayuda con el consejo de la palabra de Dios, pero el pastor no es responsable de ello. Cuando el hermano bautizado se aleje de la iglesia y no reciba consejo ni amonestación, el pastor queda desligado de toda responsabilidad de ese hermano. La Biblia dice, pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es una ordenanza, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén.
Si anda por ahí un desordenado, hermano, no tiene usted que andar haciendo nada ahí con él. El pastor tiene la facultad de solicitar a una persona que desaloje el santuario o una zona del edificio de reunión de la iglesia si tal persona está acosando a los hermanos o insultándoles o intimidándoles. En caso de que un hermano o hermana sea sorprendido efectuando una división en la iglesia del Señor, y en caso de que el hermano o la hermana posea algún cargo en la congregación, automáticamente será removido de su cargo y después de 2 amonestaciones se le pedirá su retiro físico de la congregación. La Biblia dice: a los hombres que causen divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalos. Amén. Bueno, entonces yo le recomiendo, hermano, que todos debemos de tener ese manual. Es un libro de plan de trabajo de la iglesia local y ahí vienen todas las funciones de los departamentos. Amén. Entonces, dicho eso, hermanos, yo quiero nada más recordar que todos nosotros, hermanos, todos, delante de Dios sí tenemos una responsabilidad. Por eso siempre se pregunta, hermano, ¿usted es un hermano activo, está bautizado? El hermano dice, amén, hermano. Uno sabe que ese hermano ya tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Si dice, no, hermano, yo simplemente soy un visitante, hermano, los visitantes no se tocan, va gris. Ellos son visitantes y no tienen responsabilidad. Pero un hermano de la iglesia, hermano, ya tiene una responsabilidad. Amén. Por eso en el plan de trabajo, bueno, en el proyecto de los hermanos, ellos van a pedirles algunas cosas. Y pues cuando podamos, hermano, echémosle la mano con el temor de Dios. Amén. Amén, hermanos. Mire, la Biblia dice en el pasaje que nosotros leímos, un texto que me parece bien interesante. El predicador, el escritor de Eclesiastés, es el mismo escritor de Proverbios. Este hombre, hermanos, al final de la carta hace un resumen. Amén. Y en su resumen dice unas cosas que me parecen interesantes y yo creo que a todos nos debería parecer importante. Él dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente para la verdad. Esa porción me parece a mí muy importante y me parece interesante, porque el predicador, hermanos, tuvo que buscar un método de predicación. Y entre todas las palabras, él tuvo que ordenarlas para dar un sermón, para dar una enseñanza, para dar un consejo. Buscó él y se rebuscó palabras suaves, palabras adecuadas, palabras que la persona pudiera concebir y que de alguna manera le pudieran ser agradables a su oído. No obstante, a veces agarra palabras directas, pero la intención del predicador es hacerle bien al oyente, de amonestar, de instruir, de corregir. La palabra del Señor dice en el libro de Timoteo que el apóstol Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo, le dice que él debe de enseñar y debe de corregir y debe de instruir en justicia. En realidad, hermanos, el trabajo del pastor es solamente ese: enseñar, corregir, instruir, amén, exponer la escritura con la claridad, hermanos, que más posible según la capacidad, para que la persona, hermanos, alcance a entender
o alcance a recibir o a percibir algo de parte de Dios que le va a ayudar para su día a día. Amén. Pero de ahí en otras cosas, hermano, ya es un extra. Amén. Yo le quiero recordar a toda la iglesia en este principio de año, tanto usted, tanto como yo, hermanos, tenemos a un pastor. Y ese pastor, hermanos, él sí está con nosotros en el hospital. Él sí está con nosotros, hermanos, en el momento de angustia. Él sí está con nosotros en el momento de confusión. Él sí está con nosotros en el momento donde nos sentimos nosotros abatidos. Él sí sabe cómo me siento, hermano. Yo no sé cómo se siente. A veces ni sé cómo me siento yo, Padre Cristo. Yo le digo al Señor, me siento, ¿sabe cómo? Si usted viene y me dice eso, hermano, ya somos dos, hermano. Así que no se le olvide, hermano, que tanto usted, tanto como yo, necesitamos del Señor. Y Él es el pastor de pastores, dice la Biblia. Hermanos, Él es el pastor de pastores. Aleluya. Así que cuando nosotros sintamos la necesidad, hermano, de ser consolados, hermano, yo le recomiendo, hermano, métase con el Señor. Y si de ahí, hermano, se acuerda de mí, hermano, hábleme. Amén. Hábleme, hermano, y ahí a lo mejor depende cómo lo mire yo. Si lo miro que está llorando, hermano, de repente me pongo a llorar con usted. Y ya seremos dos llorando. Y si usted está feliz, está sonriendo, hermano, seremos dos sonriendo. Y si usted está comiendo fajita, hermano, seremos dos comiendo fajita. Amén. Pero la clave, hermanos, es: hay un ser que nos conoce a todos, pero hay otro, hermano, que yo no lo conozco, que hay en su corazón. Y a veces batallo hasta descubrir que hay en el mío. Y ahí es donde nosotros, y hermano, y esas preguntas que quizás usted se esté haciendo ahorita, yo me las he hecho también. Muchas veces yo me he puesto a pensar, Señor, pero ¿para qué pusiste pastores? ¿Para qué llamaste al ministerio? ¿Para qué metiste esos ministerios de evangelista, misionero, profeta, pastores y maestros? ¿Para qué, Señor? Si nosotros podemos abrir la Biblia y orar y buscar tu presencia y tu guianza, y de repente tú nos enseñarás el camino y nos ayudarás. Pero, hermano, por andar haciendo esa clase de preguntas, el Señor me respondió la importancia que le ha dado al hombre pastor. Y que de alguna manera, hermanos, el hombre necesita a otro hombre que lo guíe. Y los dos, hermanos, estamos siendo guiados de uno. A veces nosotros, yo, hermano, soy medio preguntón. Y yo he considerado, yo me he puesto a pensar, bueno, si Dios, hermanos, vino a hacer una obra tremenda, maravillosa, una obra que a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta entenderla, ¿por qué al Señor se le ocurrió dejar a 12 discípulos para que ellos, hermanos, predicaran un mensaje que a algunos, hasta yo miro en la Biblia, que hasta estaban medios confundidos? Algunos otros, hermanos, se quedaban todos enredados con las enseñanzas de Pablo. Y uno fue Pedro. Y del Pedro también dijo: y los indoctos tuercen en todas esas cosas que dice Pablo. Amén. Porque son cosas difíciles. Y luego, hermanos, y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no puso ángeles predicadores, hermano? Un arcángel aquí, imagínense.
¿Por qué el Señor, hermanos, de repente no nos puso unos espíritus aquí que nos predicaran las cosas que ellos miran de Dios? ¿Por qué puso hombres? ¿Cuántos se han preguntado eso? Yo muchas veces, hermano. Y más cuando miro, hermano, al pastor humano. Yo trabajo con pastores, yo les miro sus deficiencias. Yo trabajo como pastor, también miro las mías. Y cuando miro esas deficiencias, hermano, entonces me pregunto, ¿a quién se le ocurrió poner a un pastor encargado de una iglesia? Encargado de una iglesia que es del Señor. Porque la iglesia no es nuestra. Hermano, mire mis manos. No quiera venir a meter su dedo aquí porque no le va a caber. Padre, yo no pagué por usted. Hay uno que pagó por usted y pagó por mí. Pero cuando uno se pone a considerar, hermano, y uno mira ese asunto de la iglesia y el pastor, uno se queda pensando, yo me quedo pensando, Señor, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿A dónde quieres llevarnos? ¿Qué quieres que nosotros aprendamos? Y sabe, hermano, yo me acuerdo mucho de las enseñanzas de mi pastor. Y hace unos días atrás, platicando con otros pastores, uno de ellos decía, hermano, yo siempre que llegaba a la iglesia y el hermano estaba en la parte de atrás y me miraba, siendo joven, decía, hermano, venga para acá. Dice, me agarraba de aquí, hermano, usted va a levantar la ofrenda, hermano. Va y lo estaba jalando. Dice, hermano, me dejaba toda la camisa arrugada. Y de pilón y predica también. Hermano, y no venía sin sermón. Algunos otros hermanos enseñaron, hermanos, a pura regañada. Amén. Y más aquellos que estaban de cerca con ellos, hermano, los hacían, hermano, enojar a tal grado a ver cómo reaccionaba exponiéndose a un golpe. Amén. Pero así han habido pastores que han enseñado de esa manera. Amén. Algunos sí se lo han llevado. Algunos otros hermanos han sido demasiado extremistas y han enseñado la Biblia, hermanos, de una forma que no se puede vivir. Y han enseñado, hermanos, unos ritos, hermanos, muy difíciles de poder cumplir. Y yo me quedo pensando, algunas congregaciones, hermanos, son la imagen y semejanza del pastor. Y uno se queda considerando. Yo no sé si usted, hermano, pero yo sí me he puesto a considerar mucho eso. Llego a la iglesia, hermano, donde me invitan, tal el pastor, tal la iglesia. Y la Biblia dice eso. Bástele al discípulo ser como su maestro. Paz de Cristo. Y entonces viene a nosotros, o viene a mí la consideración y dice, Señor, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Somos personas limitadas. Yo no necesito, hermano, que alguien diga, no es que los pastores son estos, son otros. Yo sé quién soy. También sé que no a toda la gente les caemos bien. Y hermano, yo me siento feliz con eso. A mí no me importa quedar bien con nadie. Gracias a Dios. Con el que sí me siento un poco más que me preocupo, hermanos, es con el Señor. Pero a veces, hermanos, nosotros debemos de considerar ¿qué está haciendo? ¿Por qué el Señor está manejando así la iglesia?
Quizás, hermanos, un ángel, cuando usted falla, no pudiera entenderlo. Yo, hermano, prefiero platicar con usted que con un arcángel aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que él no va a entender. Es más, ni sabe mi idioma siquiera. Pero usted sí lo sabe. Usted no puede decir, hermano, que usted es un ser angelical, porque yo le puedo decir no lo es. Déjeme le digo sus verdades. Y usted me puede decir, hermano, usted tampoco lo es, y déjeme le digo las suyas. Y aquí nos sacamos los trapitos unos a otros. Y yo creo que eso es parte. Yo miro, hermanos, la vida un poco diferente y le doy gracias a Dios por eso. Porque eso me lleva a tener misericordia con quien yo creo que debo de tener misericordia, y a juzgar a aquel que yo creo que sí necesita un juicio. Y el que se pasa de listo, yo creo que sí necesita un juicio. Y el que lo hace por torpe, yo creo que todos hemos sido torpes en alguna área de nuestra vida. Pero de alguna manera, hermanos, tenemos la palabra de Dios que tanto para usted, tanto para mí se aplica, y es aplicable y nos ayuda y nos lleva a una reflexión y a una comprensión. ¿Y sabe a cuál es a la que nos lleva? Tanto como usted, tanto como yo, hermanos, necesitamos que Dios nos ayude. No hay superhombres, no hay superhermanos, no hay, hermano, aquí entre nosotros algún arcángel al que nosotros nos podamos, hermanos, asemejar. Solamente está la presencia de Dios, que nos ayuda tanto a usted, tanto me ayuda a mí. Mire, hermano, y aquí viene una cosa que me parece interesante. El predicador procuró hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. La intención era llevar la verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora bien, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aceptamos la amonestación? Usted sabe que el mundo no acepta ser corregido, pero la iglesia somos algo distinto, porque el Señor ha ido trabajando en nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que sí o sí necesitamos corrección. Yo también la necesito. Y si yo la necesito, hermano, imagínense. Pero nos damos cuenta que de alguna manera lo necesitamos, porque es Dios dándonos esa forma que Él quiere que nosotros tengamos. Y la palabra nos enseña que los dichos de los sabios están siendo enviadas, esas palabras, para alguna forma irnos dando, hermanos, esa forma, que el molde que Dios puso en nosotros se lleve a cabo en nuestras vidas. Pero me interesa o me llama la atención la palabra aguijón. El aguijón, hermanos, ¿cuántos conocen las abejas o las avispas? Usted sabe que lo que usted hermano, hasta a mí me ha dado calentura. Amén. Cuando con el piquete de una avispa. No, de las abejitas uno lo tolera, pero hermano, las avispas, o en mi rancho había unos moscos grandes que le decíamos jicotes, hermano. Esas cosas buscaban los ojos y, hermano, le hinchaban la cara. Amén. Hermano, una cosa de esas dolía, pero dolía de verdad.
¿A cuántos de nosotros nos gusta, hermanos, que nos pique una avispa de esas? Una hormiga, hermanos, tiene un aguijón. Pues yo creo que a muchos de nosotros no nos gusta. Pero las palabras de los sabios son como aguijones. Amén. Ahora, ¿para qué necesitamos nosotros eso, hermanos? Porque esa cosa punzante, hermanos, es lo mismo que tiene la punta de la vara del cayado de un pastor, hermanos. En la vara, hermanos, esa cosa en la mera punta tiene un aguijón, una púa con la que le pican las costillas a la amén. Y eso sirve, hermanos, para alentar, para que cuando el animalito aquel necesita alguna guianza, hermano, pues lo van guiando así para que vaya agarrando el camino. ¿A cuántos nos gusta a veces, hermanos, escuchar la palabra, hermanos, tan directa? Y yo le voy a decir algo, hermanos. No crea que no escucho cuando algunos de ustedes se quejan de las palabras que hablo. No, es que el hermano es muy directo. Pues si siendo directo, hermano, a veces le batallamos, imagínese disfrazándoselo. Amén. Yo prefiero, hermano, no sé si usted le está dando sentido a mi sermón, pero yo prefiero muchas veces, hermano, quitar la hermenéutica o la homilética del sermón y tratar de ser más claro y sencillo con él. Porque ¿de qué me sirve un sermón bien gritado si, hermano, ¿qué entendiste? Pero se oyó muy bonito, pero no entendí nada. No, yo prefiero que, aunque no se oiga bonito, nos vayamos de aquí reflexionando. Amén. Y como dijo alguien por ahí, pues yo, pastores, me los encuentro en cualquier esquina. Mire, hermano, voy a ir resumiendo porque el tiempo ya se me fue como a los de los 15 minutos. Dios, de alguna forma, nos da a nosotros, hermanos, a las personas, una capacidad de comprensión de su misma escritura. Y las cosas necesarias de la vida, hermano, por medio de su misma palabra, nos va alivianando la carga. Yo quiero escuchar, y déjeme decirle a qué clase de pastores a mí me agrada escuchar. A mí no me gusta escuchar a aquellos que son fanáticos, hermano. Porque un fanático, hermano, no sabe ni por qué está haciendo las cosas. Pero una persona, hermano, que tiene una capacidad, hermano, humana, y que sabe simplemente, hermano, que en su humanidad necesita una deidad para poder vivir la vida humana o cristiana en el Señor, hermano, entonces me gasto un poco de tiempo para escuchar aquel que realmente no se ha salido de la atmósfera terrestre, hermano. Porque tanto como usted y tanto como yo, hermano, Dios está obrando en nosotros y nos está moldeando y nos está enseñando. Y yo necesito que me enseñen a vivir como se vive el día de mañana. El culto, la actividad de culto que nosotros tenemos me sirve para servirle a Dios mientras estoy aquí. Pueden haber algunas 5 formas de aplaudir, las aprendemos y listo. Pueden haber algunas formas de postramiento, nos postramos y listo.
Puede haber algunas formas de leer la Biblia, las aprendemos, las leemos y listo. Pero ¿quién me va a enseñar a vivir, hermano, el día a día y el momento que yo me encuentro en una situación crucial que necesito el respaldo de Dios? Eso es lo que yo necesito. Y sabe una cosa, Dios nos ayuda tanto para lo uno, tanto para lo otro. Pero cuando le gastamos el tiempo a comprenderlo, a veces nos llenamos de muchas teorías, leemos mucho la Biblia y vamos entendiendo cómo Dios al pueblo de Israel, hermano, le abrió un mar y le enseñó tantas cosas, y miraron fuegos y miraron el mar abierto y miraron el maná, y nos llenamos de fantasías, pero la vida no es eso. Paz de Cristo. Mañana necesito para pagar mi renta. ¿De qué me sirve el mar abierto? Qué bueno que Dios se los abrió a aquellos, pero yo no necesito que me abra el mar. Tengo un familiar que está al borde de la muerte. ¿De qué me sirve que Dios le haya cerrado la boca a los leones? Yo necesito que Dios actúe acá. Gracias a Dios por aquello. Yo necesito que Dios sobre en esto. Pero sabe una cosa, hermano, de Dios aprendemos que así como lo hizo allá, tiene el poder para hacerlo aquí. Y nos da, hermanos, el entendimiento para que nosotros comprendamos que porque nos ha puesto en un lugar que nosotros por nuestras propias fuerzas jamás lo hubiéramos logrado, nos ha nombrado sus hijos. Y como hijos tenemos privilegios. Ahí, hermano, las cosas cambian. Porque como hijos tenemos privilegios, aunque también responsabilidades. Le decía a los jóvenes hace rato, usted no puede hablarle a una persona mayor como quien le habla a otro igual a usted. Eso es ser irrespetuoso. Usted tiene que honrar a las personas mayores y malos que tienen canas, porque ese es un principio. Nosotros, hermanos, como principio tenemos como base fundamentales que el Señor nos rescató, nos compró, somos sus hijos, tenemos derechos, pero también tenemos, hermanos, algunos deberes. Tanto la una como la otra son importantes para Dios. Y yo creo que para nosotros. Mira, hermano, voy a concluirle diciendo, la palabra de Dios es la única fuente que a nosotros, hermanos, nos da la enseñanza, la instrucción. Nos da a nosotros, hermanos, el motivo. Nos da la inspiración a nosotros para poder, hermanos, guardarnos del mal y del mal día. Hubo una persona que estuvo en depresión, con eso que termino, hermanos. Y esta persona se metió tanto en una depresión tan profunda que alguien le dejó un texto por ahí de Lucas y a él le llamó la atención la palabra que está en el versículo 42 del capítulo 22, donde encontró una porción muy pequeña que decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta persona, hermanos, que relató en ese libro su situación, me llamó la atención eso de él, de que dijo que aunque no tenía ganas ni de levantarse de la cama,
estando en un cuarto totalmente a oscuras y no queriendo vivir. Ese solo pasaje le empezó a liberar de esas cadenas de depresión que tenía tan fuertes. Y empezó a él a repetirlo continuamente: no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le quiero decir, hermano, esa frase es el principio del cristianismo. Nosotros no estamos aquí haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Y le voy a decir algo que a mí me parece preocupante. El día que usted diga: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero usted está haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura, no se mienta a usted mismo. Usted no está bajo la voluntad de Dios. Y el que no está bajo la voluntad de Dios, hermano, no espere prosperar. Si usted dice: hermano, eso es demasiado fuerte, discúlpeme, pero yo así he entendido la Escritura. Dice la palabra que el que encubre su pecado prospera mucho. No, no prospera. Dice la palabra, hermanos, que el que la guarda encuentra la muerte. No, hermano, encuentra la vida. Entonces yo lo voy a retar este año, hermanos, 2026, a algo. Que sus caminos, hermano, estén enmarcados aquí. Si no están aquí, hermano, usted le está errando. Pero si sus caminos, hermanos, este bendito libro se los aprueba, hermano, adelante. Pero si este libro nos reprueba, hermano, hay que detenernos para agarrar el camino. Póngase sobre sus pies, hermano. En esta tarde, hermanos, no voy a hacer llamado porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Pero ahí en su lugar, hermano, yo quisiera que reflexionemos unos momentos. Y yo no sé, hermano, si de repente podemos cerrar nuestros ojos, hermanos, un momento nada más, y reflexionar. Reflexione cuál es su camino, hermano. Reflexione cuál es su camino, hermana. No piense en el mío, piense en el suyo. Créame que yo he estado meditando mucho en los míos. Y cuando meditamos, hermano, entonces descubrimos que realmente necesitamos un pastor. El Señor se paró en un momento y miró las multitudes, y Él lloró sobre Jerusalén. Y Él dijo, Él las miró dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, que este 2026 nuestro pastor nos pastoree. Y yo le pido, hermano, permítaselo a Él, en el nombre del Señor. Soberano Dios, invocamos tu nombre en esta hora, Señor. Yo te pido, Padre glorioso, ayúdanos a vivir. Ayúdanos a vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a amar tu palabra, aunque ésta sea dura.
Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poner en práctica tus palabras. Guárdanos del mal, Señor, y guárdanos de ese día malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a obedecerte, a escucharte, a entenderte y a comprenderte. Revélanos tu camino, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y gracias. Aleluya. Hermanos, yo dejo lugar a la hermana. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Si toman un momento sus asientos, tengo unos anuncios para dar rapidito, no me voy a tardar mucho.